Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es demuestro mi amistad, incluyendo a todos mis compañeros. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la civilización griega y tenemos que recordar lo que hemos estado avanzando en clases anteriores. Hemos conversado sobre el apogeo de algunas poleis, como por ejemplo Atenas, con un desarrollo y formación integral, y Esparta con una formación más militarizada. Luego vimos la invasión persa en su afán expansionista a nivel económico y territorial, a lo que se conoce como las guerras médicas, que enfrenta a los griegos contra los medo-persas. Bien, la victoria la va a tener. En esta sesión tenemos que conocer lo que fue el famoso siglo de Pericles. Este siglo se caracteriza por tener el mayor desarrollo en el aspecto político, económico, artístico y cultural en Atenas. Entonces, ¿quién fue Pericles? Esta imagen que vemos acá es la de Pericles. Él fue un político y orador ateniense que vivió entre los años 495 y 429 a.C. Date cuenta de las fechas. Parece que estuviera mal, pero efectivamente, como se encuentra antes de Cristo, los números van disminuyendo. Es como si ubicáramos en una recta numérica y estos años se encuentran en el lado negativo. Pericles financia en el año 472 a.C. la representación de la tragedia de Esquilo, los persas. Esquilo era un dramaturgo, una persona que escribía obras de teatro, y Pericles, como tiene dinero, es una persona adinerada de clase alta, financia económicamente esta obra teatral. ¿Y por qué tiene dinero? Pericles viene de una familia de clase alta. Es descendiente de Clístenes. ¿Y quién es Clístenes? Muy bien, el fundador y creador de la democracia. Es por eso que Pericles participa en el Partido Democrático de Efialtes, y cuando Efialtes fallece, Pericles toma el control de ese partido democrático, consolidando la democracia en Atenas. Más adelante será nombrado estratega o jefe militar en el año 454 a.C., dentro de lo cual él va a dirigir la Liga de Delos, donde Atenas tiene mayor importancia, y consiguen la victoria sobre los persas, y ya Pericles se va a reelegir constantemente como gobernador de Atenas hasta el fin de sus días. Durante su gobierno, fomenta la expansión de colonias atenienses por el mar Egeo. Si se expande mediante colonias, Atenas tiene mayor influencia comercial y se vuelve cada vez más fuerte e importante. Y como ya te había mencionado, fallece en el año 429, siendo la máxima autoridad de Atenas. En base a esta escultura, se ha hecho una posible reconstrucción de cómo habría podido ser Pericles, y esta es la imagen posible que se tiene de él. Respecto a la organización política y económica que tuvo Atenas en esta época, podemos mencionar, por ejemplo, que se consolida la democracia, aquella democracia que había creado Clístenes, que era muy diferente a la cual conocemos el día de hoy, pero ya es un inicio, es un antecedente. Por lo tanto, Pericles, al ser descendiente de Clístenes, va a optar por este sistema de gobierno, por esta forma de gobierno. La va a reforzar en Atenas y va a tratar de difundirla a diferentes polis. Se establece el pago a los funcionarios públicos, algo que en algún momento no se había considerado. Pericles lo toma como válido. Además de potenciar el comercio
la artesanía y el poderío naval, estableciendo diferentes colonias en lugares cercanos al mar Egeo para poder controlar mejor la zona administrativamente, políticamente, pero sobre todo en el aspecto económico. Y poco a poco se va adueñando de más territorios y empieza a expandirse. Es por eso que otra de las características de Atenas en esta época es la expansión colonial. Una colonia es un pueblo que está alejado, que no pertenece a la ciudad principal, en este caso Atenas, pero que depende de esta ciudad, ya controlada económica o políticamente, por los recursos, por el comercio, por la presencia militar, entre otras cosas. Por lo tanto, Atenas en esta época empieza a expandirse sobre el mar Egeo. Y como ya hemos mencionado, el gobierno de Pericles coincide con el máximo desarrollo en el pensamiento y en el arte, es decir, de la cultura, en Atenas. Por ejemplo, Pericles fomenta estas fiestas religiosas en honor a la diosa Atenea, llamadas Panateneas. Y es que Atenea es la diosa que protege Atenas. Eso con el apoyo de la esposa de Pericles. Además, Pericles se rodeó de personajes muy importantes, ilustres y que han pasado a la historia por sus aportes. Por ejemplo, se rodeó de los dramaturgos, aquellas personas que escriben obras de teatro, como Sófocles y Eurípides. Además, tuvo contacto bastante cercano, era amigo de los padres de la historia, Heródoto, el primer historiador, y Tucídides, el historiador científico más importante que ha tenido Grecia. Y por si fuera poco, fue un amigo cercano de Sócrates, aquel filósofo que plantearía esta frase: solo sé que nada sé. Y eso me hace diferente a los demás filósofos que creen saberlo todo. Un pensamiento bastante válido incluso hasta el día de hoy. Ya cuando nosotros hagamos aportes culturales de Grecia, vamos a ver con qué método trabajaba Sócrates, quiénes fueron sus discípulos y qué es lo que enseñó. Porque a pesar de no tener ningún escrito, ningún texto, ningún libro, porque Sócrates no escribió ningún libro, ¿cómo es que sabemos de él? ¿Cómo es que lo conocemos? Fue tan importante entonces para su época, sus palabras calaron más profundamente que algún texto. A su vez, Pericles ordena la reconstrucción de la famosa Acrópolis, ubicada en la parte más alta de Atenas, construido en honor a la diosa Atenea, protectora de esta polis. Para la reconstrucción de la Acrópolis se convocó a artistas destacados de la época, como Calícrates e Hitinio, que fueron arquitectos que crearon el Partenón, construyeron el Partenón en honor a Atenas. Además se contó con el apoyo del gran escultor Fidias, autor de las esculturas que decoran el templo del Partenón, así como este famoso friso de las Panateneas. Y además se tuvo el apoyo de Polícleto, quien expresa el ideal de belleza al esculpir figuras humanas de jóvenes atletas. Por todos estos motivos, el siglo V a.C. ha sido llamado el siglo de Pericles. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: Pericles tuvo como ancestro a creador de la democracia. ¿Quién fue ese ancestro de Pericles que crea la democracia? Estamos hablando de Clístenes. Sócrates es un filósofo contemporáneo a Pericles y Heródoto es un historiador también de la época de Pericles. La pregunta número 2 nos dice: en el aspecto cultural,
Pericles ordenó la reconstrucción de la Acrópolis, las Cleruquías o las Panateneas. Estamos hablando de la Acrópolis, para la cual se contactó a artistas muy reconocidos en esta época, tanto escultores como arquitectos. Entonces, hay que recordar que las Cleruquías son las colonias griegas que estaban expandiéndose por el mar Egeo, y las Panateneas son fiestas religiosas en honor a la diosa Atenea. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.